Hola chicos, muy buenos días para todos. Bueno, en este espacio vamos a hablar sobre el diseño y la implementación de un CRM o un Customer Relationship Management para una marca o para una empresa, teniendo en cuenta el hecho de que cuando aplicamos la herramienta del CRM, la utilizamos precisamente para el desarrollo de campañas, y el desarrollo de campañas primeramente a nivel de comunicación, por decirlo así, se relaciona con las marcas y en segunda instancia con las empresas. Entonces, ¿para qué es pertinente pues hacer eso en la integración de los temas que estamos apropiando en clase? ¿Y cómo se relacionará con el parcial? La idea es poder integrar los conocimientos que ustedes tienen desde las distintas áreas de estudio, en que en algunos grupos de este curso se maneja, puesto que es un grupo bastante heterogéneo, a pesar de que en su mayoría son estudiantes de ingeniería de sistemas. La idea es poder abordarlo pues con otras áreas de estudio, como por ejemplo el derecho, trabajo social y demás. Entonces, ¿de qué manera lo podemos relacionar? Con el hecho de que su pertinencia se relaciona sobre todo hacia la retención de clientes. Una marca siempre está buscando y una empresa en segunda instancia en retener clientes, aumentar las ventas y personalizar la experiencia del cliente. Entonces, ¿cómo desde las áreas de estudio que ustedes están practicando en este momento pueden aportar, cómo las áreas de estudio que ustedes realizan pueden aportar al desarrollo de una campaña enfocada a el customer o al consumidor? Hay que tener claro que el CRM es un tipo de herramienta aplicada para el manejo, ¿sí?, de la relación que hay con los clientes, entre la empresa y ese cliente. Entonces, importante que partiendo de esa pertinencia podamos desarrollar un enfoque. La empresa debe decidir cuál de los 4 enfoques habituales, ¿verdad?, para el CRM sería el adecuado para desarrollar la campaña. Muchas veces pasa que el CRM está asociado al desarrollo del marketing en la empresa, y esto se relaciona precisamente con las bases de datos, con las campañas de mercadeo, con las cotizaciones. Entonces, no necesariamente todo es marketing, pero el marketing como concepto, como teoría, como práctica, integra otras áreas de la empresa, como por ejemplo las ventas, la organización, la administración, la logística, ¿sí? Es un área integrada. Entonces no se trata de pensar que el parcial final es sobre marketing, no precisamente, pero hay que tener en cuenta que pues como complemento profesional ustedes podrían estudiar, practicar un poco sobre lo que es el marketing y lo que converge, para que podamos dimensionar la manera en la que se integra con otras áreas de estudio y lo interdisciplinar que puede ser, ¿vale? Por otro lado, otro enfoque del CRM puede ser las ventas, porque si practicamos un marketing económico, la empresa querría crear campañas para analizar y medir esos datos a nivel de lo que la empresa está produciendo, lo que se factura, si existe o no control de inventario, si hay una gestión correcta de cartera, qué tanto se está generando en utilidad, etcétera. Por otro lado, si hablamos del marketing relacionado con el soporte o el marketing de relaciones, ¿qué tenemos aquí? ¿Sí? ¿Qué tanto la empresa sabe sobre su estrategia y cómo la misma se ve evidenciada en la manera en cómo recoge las dudas e inquietudes de sus clientes y las gestiona para mejorarlas, ¿sí? Muchas empresas saben que eso existe, pero en realidad no manejan correctamente un marketing de relaciones. No existe dentro de las mismas una mesa
de discusión sobre este tipo de casos. No hay tampoco bitácoras de cómo se ha desarrollado la gestión en momentos y años anteriores, ¿sí? Por otro lado, y por último, tenemos las órdenes, que por lo general están relacionadas con facturación, pero más enfocadas a términos administrativos. ¿Qué sucede? Que a nivel de marketing administrativo, por ejemplo, existen nuevas y mejores maneras de hacer pues estrategias que estén relacionadas con el diseño de las facturas, lo clara que es la información, la manera en cómo esta se ejecuta, se escrutinia para poder desarrollar procesos más grandes dentro de la empresa y pues finalmente entender cuál es de pronto la orden interna para comprar a proveedores o una orden externa cuando el cliente es quien crea esa orden internamente dentro de la empresa. Entonces es importante entender esa dinámica de los enfoques del CRM en una empresa para que no nos enfoquemos a que el marketing es una sola cosa, sino que puede ser varias al tiempo y que en todas se desarrollan pues estrategias, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar una estrategia CRM, como les mencionaba en la clase pasada, hay que identificar unos objetivos, ¿sí? Ustedes tienen una marca que no ha desarrollado como tal estrategias de marketing, o si las ha desarrollado, la idea es que puedan definirlas, puedan identificarlas, pero a partir de todo esto que identifican, en este momento o para el parcial, ¿cuáles serían esos objetivos que la marca quiere implementar con relación al CRM? Teniendo en cuenta que el CRM es el Customer Relationship Management, o sea, la relación que hay entre el consumidor y la marca. ¿Cómo podemos potencializar esa relación? ¿Cómo podemos implementar nuevos sistemas de mejoría de relación entre el cliente y la marca? ¿Sí? Partiendo del producto que la marca vende. Entonces pensemos en eso, de qué manera nuestra área de estudio puede aportar una idea estratégica o una idea creativa, por decirlo así, aplicada a la estrategia de marketing para poder crear eso, ¿sí? ¿Qué quiere hacer la empresa? La empresa quiere posicionar su marca, la empresa quiere lanzar un producto, la empresa quiere hacer que los usuarios creen el contenido de la marca porque la marca no tiene redes sociales y le gustaría incursionar o incrementar su posicionamiento en ese canal o en ese lugar, ¿sí? Entonces piensen entre todo lo que está pasando con la empresa, qué necesidades hay, porque es importante pues tener claro eso, qué necesidades hay, ¿sí? ¿Qué necesidades tiene la marca? Porque todas las empresas, todas las marcas obviamente no tienen las mismas necesidades. Entonces, partiendo de allí, ¿cuál sería nuestra segmentación o nuestro grupo de clientes? Hay que tener claro que la segmentación partiría en este caso de una base de datos que tiene la empresa sobre los clientes que normalmente compran su producto. Entonces, ingéniensela para indagar cuál es esa base de datos y analizar los comportamientos que son repetitivos dentro de esa base de datos. Qué información es relevante, qué información se repite, qué información es consistente, si la información me está queriendo decir algo, ¿sí? Para poder segmentar. Segmentar es agrupar y esas agrupaciones que se crean se conocen como nichos. Entonces yo les voy a proporcionar una herramienta con la que ustedes, partiendo de esa información que analicen de la base de datos, que no necesariamente tiene que ser un análisis profundo, pueden buscar una base de datos que tenga la marca y con 30 usuarios hacer un análisis, por colocarles un ejemplo. Entonces, ¿qué denotamos de ahí con esa información?
nos está diciendo que, pues bueno, el segmento tiene un diseño específico, entonces cómo usamos el simulador para crear ese grupo o ese segmento. Entonces voy a mostrarles acá la herramienta. Igual yo lo tengo allá en el aula para que lo puedan empezar a aplicar. Este generador o simulador es muy intuitivo, entonces pueden hacerlo sin ningún tipo de complicación, pero lo que quiero que vean es pues cómo yo puedo seleccionar un avatar. Supongamos que dentro de la información que analicé en la base de datos, la mayoría son mujeres, entonces empiezo a seleccionar una mujer, le coloco un nombre de pronto, ¿sí? O pueden hacerlo así. Para omitir el modo de entrevista, que es como lo que yo estoy haciendo paso a paso, ustedes pueden empezar a diseñarlo. ¿Qué puesto tiene esta persona? ¿Qué edad tiene? ¿Su nivel de educación? ¿Las redes sociales que utiliza? ¿Quién es su superior o quién es su jefe, su líder y cómo lo podría yo caracterizar? Y pues bueno, esto para qué es importante, porque después, pues cuando yo piense, una vez segmente, va a ser mucho más fácil para mí pensar en qué preferencias tiene esa persona, qué productos compra, qué edad tiene, dónde está ubicado, etcétera. ¿Esto para qué me sirve? Luego entonces yo tendría que indagar pues cuáles son las distintas plataformas disponibles en el mercado para hacer CRM. Hay que tener claro que pues para el parcial no vamos a utilizar ninguna, ¿sí? Porque requiere de más tiempo, pero sí podemos indagar cuál cumple con los criterios para el tipo de empresa que yo soy, para el tipo de producto que yo vendo, para el tipo de cliente al que quiero llegar y pues también teniendo en cuenta el presupuesto que tiene la empresa y la marca, ¿sí? ¿Cuánto decide invertir la empresa en esa marca específicamente? Entonces, aquí yo les dejo algunas opciones. De hecho, el simulador viene de la plataforma HubSpot, que es bastante completa a nivel de marketing y tiene también una herramienta aplicada al CRM, entonces la pueden indagar. Y entonces, pues bueno, ya aquí tienen ya tienen varios datos de segmentación, datos que parten del análisis de datos, datos que vienen de indagar sobre una herramienta pues aplicada para CRM, datos relacionados con el objetivo de la empresa. Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos con toda esa información? Empezamos a definir qué tipo de datos la empresa quiere recopilar de sus clientes, ¿vale? Porque no pueden ser todos para hacer el CRM. Y hay que hacerlo estratégicamente. ¿Cómo así? Si yo pienso escoger el historial de compras, ¿de qué me serviría a mí o cómo está relacionado para mí el historial de compras con el objetivo que yo tracé? Si quiero escoger preferencias de producto, ¿cómo se relaciona la preferencia de productos con el objetivo que yo tracé? Si eso está alineado o no lo está para poder hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que dependiendo de lo que yo escoja, por ejemplo, si escojo preferencias de productos, entonces debería crear una estrategia de CRM que se derive de la preferencia de productos de los clientes. Entonces, ¿cómo haría yo, les pregunto, para que mi cliente prefiera mi producto? ¿Qué de atractivo tendría que tener mi producto para poder hacerlo? ¿Qué información le tengo yo que suministrar a ese cliente para hacer ver mi producto atractivo ante los ojos de él y con relación a la competencia que tengo del producto que yo vendo? ¿Vale? Que el color, que el empaque, que el precio, que el tamaño, que el peso,
resulta que el envase es funcional. Todas esas cosas hay que pues pensarlas, plantearlas para asumirlas como un dato relevante dentro de la estrategia que se vaya a crear. Entonces, luego de eso, empiezo a integrar los canales, ¿verdad?, que normalmente utilizarían los clientes con mi marca y con mi producto, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos de contacto que tiene el cliente con mi marca? No, resulta que yo vendo mangos picados, son productos perecederos, entonces es un producto que no puede estar mucho tiempo en exhibición porque se va a dañar, se va a poner mojoso, se va a poner chicloso también y eventualmente le va a salir moho y no va a servir para nada, ¿sí? Entonces necesito que el canal sea un canal donde la venta sea rápida. Entonces, ¿cuál es ese canal? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Vale? Si de pronto funciona una página web, si de pronto funciona una tienda física, si de pronto funcionan las redes sociales, ¿sí? Porque no todas son efectivas y productivas para determinados productos. Por ejemplo, para productos que no son comestibles es mucho más factible las redes sociales, pero para productos que son comestibles, pues evidentemente son mejor los canales físicos, con integración de redes sociales, pero no en un 80%, no en un 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de canales le serviría a mi marca? ¿Sí? Un canal digital, ya sea el sitio web o la página web, porque de pronto van a ser los dos, o de pronto es uno solo, pero la idea es reconocer qué de importante tendría utilizar 2 y 3 canales y por qué, ¿vale? Entonces, este paso no es que lo vayamos a aplicar como tal, pero es necesario conocerlo, ¿sí? De qué manera funciona el software CRM, ¿verdad? Y de qué manera me permite a mí agilizar y simplificar el proceso de llegar a ese cliente. Por ejemplo, si yo preferí que la estrategia CRM estuviera relacionada con las preferencias de producto. Entonces yo tengo que saber desde la segmentación cuáles son los hábitos de compra de ese consumidor para saber cómo puede preferirme a mí, ¿vale? Entonces, si yo quiero que sea una preferencia de producto, yo puedo pensar que mi herramienta CRM va a estar más relacionada con la idea de enviarle al cliente recordatorios de compra, o enviarle al cliente videos, o enviarle al cliente imágenes, o enviarle al cliente flyers para que venga a la tienda por un descuento, etcétera, ¿sí? Entonces todo esto hay que pensarlo integralmente, y pues de qué manera la herramienta aquí es un soporte para que de manera masiva sea más fácil que la información llegue a esos clientes. Masiva, pero a su vez personalizada, porque está segmentada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pensé en enviarle al cliente por preferencia un bono de descuento del 20% para que llegue a la tienda física y adquiera el producto, porque mi producto es perecedero. Entonces yo no puedo solo limitarme a la red social, porque es muy probable que el cliente no vaya a llegar, ¿sí? Y pues bueno, la idea acá del CRM siempre es personalizar, como les decía. Entonces, por ende, en el punto anterior se habla de recordatorios de compra o de seguimiento a través del correo electrónico, porque pues es personal, y el CRM lo que te permite es enviar masivamente la información, pero llega al usuario de manera personal, incluso con nombre propio y personalizado, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo yo pensar para la empresa? Ya se los dije con antelación: enviar ofertas, por ejemplo, recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias. Entonces, ¿ustedes qué se les ocurre? ¿Qué herramienta de CRM es utilizar, verdad? ¿Cuál de todas las que están? Recuerden que no la van a apropiar, no van a
a caracterizar el software, sino a ver, pues, bueno, cuáles son sus principales funciones, qué me permite y, pues, bueno, en general, eso cómo le aporta a lo que yo quiero hacer, ¿vale? Entonces, yo quiero de pronto enviarle al cliente recomendaciones personalizadas porque es lo más factible para obtener información de él con relación a sus preferencias, con relación a su estilo de vida, a sus hábitos de compra. Entonces, yo pretendo hacerlo por medio de un bono de descuento, ¿sí? Pero ese bono de descuento es electrónico o es físico, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes para poder hacerlo con los clientes que tiene esa marca, con el producto que esa marca vende? Y bueno, el último paso es hacer un seguimiento y hacer un análisis. En el caso de nosotros no vamos a aplicar literalmente el punto 6 ni el punto 8 porque requiere de conocer una herramienta de sistema CRM, ¿verdad? Como por ejemplo el SAP, como lo mencionábamos la clase pasada. Pero sí podemos seleccionar una herramienta, ver qué opciones me da, ¿verdad? Y a partir de ella hacer una especie de análisis de lo que podría ser en caso dado se llegue a aplicar. O sea, decir, bueno, yo quiero personalizar la experiencia del cliente por medio de esta herramienta porque con el CRM me va a servir para esto y voy a obtener esta información del cliente. Entonces eso es importante que lo tengamos claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una empresa de electrodomésticos conocida como La Chispa, que es una pequeña empresa familiar, ¿sí? Entonces miren que aquí ya doy un poco de contexto de lo que es la empresa y busqué este ejemplo pensando en que ustedes están trabajando con una microempresa, entonces hay cosas que están, hay cosas que no están. Esta empresa se dedica a venta de retail o son todas aquellas empresas que venden multimarcas, por decirlo así, o distintas marcas de un solo tipo de producto. En este caso, electrodomésticos. Entonces la empresa tiene 400 metros, dispone de un servicio de reparaciones. Entonces miren que aquí se está hablando de lo que la empresa ha producido en el último tiempo. Por ejemplo, 50% de ventas en línea, 35% de ventas de la línea marrón o electrodomésticos marrones y 15% de ventas PAES, ¿sí? Entonces, acá se está mencionando algo que está relacionado con la segmentación. La parte administrativa de la tienda tiene un pequeño programa de facturación en el cual quedan registrados los datos de las facturas emitidas. La mayor parte de las ventas se realizan en caja a particulares, por lo que como la mayoría de los clientes no pide factura, no quedan registrados los datos. Entonces, la intención acá de los electrodomésticos La Chispa es poder crear una estrategia que le permita a los clientes, que le permita a la empresa, y a la marca tener esos datos registrados de facturación de sus clientes, ya que la mayoría de veces hacen facturas a mano o facturas que son sin registro y por ende no pueden tener aquel registro. Entonces, ¿cómo hace la marca o cómo podría hacer la marca para obtener esa información? ¿Sí? Entonces, ¿qué objetivo trazaríamos y cómo construiríamos eso en el tiempo? Entonces, ¿cuál es el parcial? ¿Sí? Ya ustedes tienen una información organizada que es con relación a ver si esta marca o este emprendimiento escogido no ha desarrollado estos criterios, ¿sí? Y si los ha desarrollado, mencionar cómo lo ha hecho, así como se explicó en el contexto de este ejemplo. Entonces, ¿cuáles son esos puntos o factores? Estrategias de marketing y publicidad, si utiliza plataformas o soportes, si tiene un sistema de información o si ha aplicado alguna vez el CRM. Lo que yo les mencionaba en la clase pasada era que la idea
La idea era que no hubiese aplicado el CRM nunca porque pues para evitar, digamos, trabajar con algo que ya está. Por eso les menciono que el objetivo en este caso es que la marca, la empresa no haya desarrollado estos conceptos, pero sí lo ha hecho, porfa, entonces especificar en el resultado de su parcial. Entonces la idea es que entre todos los miembros del grupo se pongan de acuerdo para ahora con cada punto que les voy a mostrar del parcial decidan cuál de ellos lo van a presentar a través de un video para generar la interacción. Deliberadamente, si quieren, pueden presentar todo el parcial a través de un video o solo una parte del parcial, ¿vale? Un punto en específico. Entonces, la idea es que el video esté pensado para redes sociales o esté pensado con esta idea de interacción, ¿sí? Pueden pensar en una tendencia que se use en TikTok o en Instagram para mostrar información y pues a través de eso hacerlo un poco más interactivo, intuitivo o lúdico, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primer punto? Definir los objetivos de la campaña. ¿Qué quiere hacer la empresa? ¿Vale? Habiendo colocado primero el contexto de la empresa, así como el ejemplo de la empresa La Chispa, ¿sí? Una vez ustedes explicaron, definieron cuáles son los objetivos, que necesariamente no tienen que ser varios, puede ser un objetivo general y objetivos específicos, o un único objetivo general, pueden hacerse estas preguntas, ¿sí? Y las ponen en contexto con pues la marca. ¿Qué acciones debemos tomar para duplicar nuestro posicionamiento en redes sociales o nuestras ventas? ¿O qué acciones se pueden tomar para crear registros de compra o registros de datos de nuestros clientes en la base de datos? Porque resulta que la empresa no tiene base de datos, por colocarles un ejemplo. El segundo punto del parcial, describir el recorrido del cliente. Entonces allí influyen estos tres factores que les menciono acá. Describir los datos, ¿verdad? Y hábitos que realiza el cliente cuando compra el producto, ¿verdad? Una vez descrito esto y analizado esto, pueden irse a la base de datos para también ver, si en caso dado la empresa tenga una base de datos, ¿verdad? Porque de pronto no lo tiene, analicen qué comportamientos son recurrentes y entonces luego utilizan el simulador de Buyer Persona para diseñar ese segmento de mercado al que se le va a llegar, ¿sí? Y pues determinar cuáles son los comportamientos más habituales del consumidor de ese producto. ¿Listo? El tercer punto, describir el proceso de ventas. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es analizar y comparar cuál es el proceso de ventas que se ha venido trabajando antes en la empresa o en el presente y qué es lo que se pretende hacer ahora. Si se pretende de pronto generar oportunidades de venta o calificar las oportunidades de venta, porque a veces las empresas no saben que están generando una oportunidad, o se quieren ir al contacto inicial porque es muy flojo todavía, o pues hacer una oferta porque nunca han hecho una, o negociar, ¿sí? Ya sea negociar con el cliente una oferta para generar utilidad o cerrar una venta, porque resulta que tienen un grupo de clientes pero no saben cómo terminar o culminar esa información. Entonces aquí es clave que identifiquen las áreas donde el producto y la empresa desea trabajar, ¿sí? En el caso de la venta, porque no necesariamente tienen que ser todas las áreas, apenas debe ser una sola, ¿vale? Así como el factor que la empresa desea o debería desarrollar. Entonces, por ejemplo, el producto debe trabajar en generación de oportunidad de venta, pero debería desarrollar la realización de una oferta, porque la oferta le permitiría intuitivamente a la empresa generar mayor oportunidades de venta, ya que no está generando oportunidades, ¿sí? En el cuarto punto, definir los componentes del CRM, ¿vale? Entonces la idea sería que yo acá traté de organizárselos de la manera más
práctica que pude y es 4 categorías, ¿sí? Entonces, la idea sería, dependiendo del producto o servicio que tengan, planear a quién me voy a dirigir, ¿verdad? ¿Cuál es mi cliente potencial? ¿Cuál es mi prospecto? Y cuál es mi oportunidad. La idea de ver los componentes del CRM de estas 4 maneras, que vendrían siendo como estas otras 4 formas de ver a los clientes, es para que no nos quedemos con una sola opción, sino que tengamos clientes de contacto, ¿sí? O clientes potenciales, una persona que de pronto no está cercana a la marca, pero puede hacerlo, y oportunidad, que de pronto son ocasionales, pero pueden representar a largo plazo a alguien que puede estar interesado en el producto. Entonces, la idea sería aquí definir cuáles son ese tipo de clientes que va a tener la empresa, ¿vale? ¿Cuál de todos ellos les serviría más a ustedes? Entonces, pueden hacerlo así, o definir los 4, o de los 4, ¿cuál es el ideal para ustedes? Seleccionar un software CRM de acuerdo al estudio que hagan previamente, ¿sí? Ok, analizamos esta herramienta, nos parece la más económica, la que más se adecua con el presupuesto de la marca, tiene buenas opciones, es intuitiva, etcétera. Y con relación al último punto, que es el modelo de negocios digitales, simplemente es pues de los principales modelos que les compartí en el material de estudio, seleccionar cuál de todos aplicaría más a la empresa, producto o servicio que vende pues esta marca, ¿sí? Si esta empresa se transforma en un contexto totalmente digital, ¿qué ventajas y desventajas tendría? Entonces, sería seleccionar cuál de todos los modelos de negocio es el más factible para la empresa y cuáles serían las ventajas y las desventajas que tendría la empresa siendo la misma o estando la misma en un contexto totalmente digital, ¿sí? La entrega del trabajo está para el 8 de junio, pero el grupo que quiera puede entregar el jueves anterior, o sea, el jueves de la próxima semana, que es precisamente, ya les digo, primero de junio, el jueves 1 de junio. La manera de entregar esto será en clase, ¿sí? En clase y a nivel de ponencia. Entonces, una vez ustedes vean este video, yo me comunico con ustedes para pues preguntarles si todos pueden entregar el 1 de junio o si se entregará el 8 de junio, ¿vale? Entonces, cualquier duda que tengan, chicos, porfa, no duden en escribirme y que tengan buen día.